Hola, de un tiempo a esta parte está de moda decir, no, castigos no, consecuencias, como si fuera algo muy progresivo o muy moderno. En la mayoría de los casos es exactamente lo mismo, solamente le hemos cambiado el nombre porque nos daba tanta vergüenza eso del castigo que pensamos que con un nombre distinto no se notará tanto. Como no has recogido los juguetes, castigado sin ir a jugar. Como no has recogido los juguetes, como consecuencia te tienes que quedar recogiendo los juguetes y no puedes ir a jugar con tus amigos. Es exactamente lo mismo, solo con el nombre cambiado. Sí que es cierto que hay un tipo de consecuencia que no es lo mismo que un castigo. Es lo que se llama las consecuencias naturales. Es decir, lo que de manera natural ocurrirá como consecuencia de lo que tú has hecho. Pero, ojo, primero, las consecuencias naturales tienen que ser espontáneas, es decir, no vale cómo dejó los juguetes por ahí tirados, se los guardo y se los escondo para que vea cuáles son las consecuencias. No, no, el juguete se tiene que perder solo. Y la mayoría de las veces un juguete que se queda por ahí tirado no se pierde. Molesta, queda feo, lo pisas y te pegas un tortazo, pero el juguete no se pierde, ahí permanece. Y segundo, solo podrías teóricamente usar, no es que yo lo esté recomendando, pero bueno, si te empeñases, a ver, podrías usar el asunto de las consecuencias naturales solo cuando son consecuencias leves y de poca importancia. Por ejemplo, que el niño no quiere comer, pues que no coma. Consecuencia, a la hora de cenar tendrá más hambre, pues que cene más. O un problema que tienen a menudo las madres españolas, que se empeñan en ponerle al niño el abrigo y la bufanda antes de salir de casa. Y muchos niños de 2, 3 años se niegan en el redondo a ponerse el abrigo y la bufanda. ¿Por qué hacen eso? Porque tienen calor. Oh, es que en la calle hace frío. Sí, en la calle hace frío, pero aquí en casa no hace frío. ¿Cómo va a saber el niño que dentro de 3 minutos en la calle va a tener frío? ¿Qué pasa? ¿Que tu hijo es meteorólogo? No, tu hijo no puede predecir el tiempo. Tu hijo lo único que sabe es que ahora tiene calor y por lo tanto no quiere ponerse un abrigo ni una bufanda. Es el niño el que tiene razón, es el niño el que está obrando de forma racional. Bueno, pues en vez de pelearte absurdamente para que se ponga el abrigo un niño que tiene calor, puedes salir a la calle con el niño en una mano y el abrigo en otra. Cuando vea que hace frío, el niño se pondrá el abrigo sin problemas. Y no hace falta marcarse el tanto, no hace falta restregárselo por la cara. ¿Ves? ¿Ves cómo hace frío? Ya te dijo papá que hacía frío. No, ya sabemos que somos más inteligentes que un niño de 3 años, simplemente cuando tenga frío se pone el abrigo y ya está. ¿Y, y si no se quiere poner el abrigo en toda la tarde? Bueno, pues entonces eh, vas a tener que llevar toda la tarde el abrigo en la mano. Y ahora puedes ser tú quien tiene la oportunidad de aprender de las consecuencias de tus actos. Por tu obsesión en ponerle el abrigo cuando en realidad no hacía tanto frío, pues ahora tienes que ir arrastrando un abrigo. La próxima vez, pues tomarás tu decisión sobre si llevas el abrigo o no. Verás tú si te han gustado las consecuencias del asunto. Eh, pero solo pueden ser consecuencias leves y de poca importancia porque evidentemente no podemos permitir que nuestro hijo de 2 años juegue con un cuchillo para que vea que se corta un dedo. No podemos permitir que nuestra hija de 15 años se pase todo el curso sin hacer los deberes y sin estudiar para que vea que repite curso. Oye, que ha perdido un año de su vida o que ha perdido un dedo. Nuestra obligación como padres no es hacer que nuestros hijos experimenten las consecuencias de sus actos, sino todo lo contrario. Nuestra obligación es evitar que nuestros hijos sufran las consecuencias de sus errores. Es decir, tienes que quitarle el cuchillo antes de que se corte. Idealmente tendrías que haber tenido el cuchillo guardado en un sitio donde no lo pueda tocar un niño de 2 años.
Tienes que preocuparte a la que lleva 1 o 2 semanas que tiene problemas en el colegio, tienes que ver qué ocurre, tienes que ver, hablar con tu hijo, con tu hija, tienes que hablar con los profesores y tutores, tienes que ver si le están haciendo bullying, tienes que ver si necesita gafas para ver la pizarra, tienes que ver si necesita algún tipo de refuerzo, tienes que solucionar el problema antes de que suspenda todo el curso. Entonces, en la inmensa mayoría de los casos, las consecuencias, aunque sean naturales, no sirven como método educativo, no las podemos usar. Y desde luego solo son naturales cuando son espontáneas, porque a veces oyes a padres decir, es que le tengo que poner consecuencias. No, perdona, si las pones tú no son naturales. Si las pones tú no es una consecuencia, es un castigo, es algo que tú has hecho porque has decidido hacer, porque has querido. Pero hay un problema, pienso yo, todavía mayor con el asunto este de las consecuencias, y es que tienen varios inconvenientes éticos, morales. Se me ocurren 2 o 3. El primero quizá me van a decir que soy un poco exagerado, que voy demasiado al detalle, pero bueno, es que el mismo asunto, tal como se suele plantear, de castigos o consecuencias, parece dar la impresión de que el castigo era algo útil o necesario y que si lo quitamos lo hemos de sustituir por otra cosa. Es como, de alguna manera, legitimar el castigo, incluso en el momento en que lo estás quitando. ¿De verdad es útil o necesario el castigo? A ver, quizá no les parezca tan horrible decir consecuencias en lugar de castigo, pero imagínense que no estamos hablando de niños, sino de otras personas. Es decir, ¿qué debe hacer un marido con su esposa en lugar de pegarle? ¿Qué debe hacer la policía con los detenidos en lugar de torturarlos? No decimos tortura o interrogatorio, el interrogatorio no es la alternativa a la tortura. No, sencillamente son cosas que no hay que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en lugar de castigar? Pues no castigar. Sencilla y llanamente, en lugar de castigar, no castigues. Y ya está, no hace falta buscarle alternativas. Oh, y entonces, ¿cómo conseguiré que mi hijo obedezca? A ver, no es tan difícil. En general, los niños, cuando les dices lo que tienen que hacer y se los dices bien, la mayoría de las veces obedecen. Los niños se pasan el día obedeciendo, nos obedecen miles de veces al día. A ver, ¿de verdad creemos que los niños van al colegio porque quieren ir al colegio, hacen los deberes porque les gusta hacer los deberes, se lavan los dientes porque les encanta lavarse los dientes, dejan de ver la tele porque están hartos de ver la tele, se van a la cama porque están deseando irse a la cama? Es evidente que no. Continuamente les estamos diciendo, levántate, vístete, dúchate, lávate los dientes, siéntate aquí, estate quieto, no hagas ruido, vete al colegio, haz los deberes, estudia. Y la mayoría de los niños, la mayoría de las veces, lo hacen. Ahora bien, lo que no puede ser como padres es que pretendamos que nuestros hijos hagan todo lo que les pedimos de forma inmediata, sea lo que sea, y encima lo hagan rápido y encima no se quejen. Quien pretende esto es que yo creo que es una creencia casi paranoica, es que no se puede creer una cosa así, por el amor de Dios, no lo puedes creer ni de los hijos, ni de los adultos, ni de tus padres, ni de tus vecinos. Nadie puede conseguir la obediencia total y absoluta en todas las circunstancias. No se puede. Ni lo conseguirás con tus hijos, ni lo conseguirás con tus hermanos, ni lo conseguirás con tus vecinos, ni si eres dueño de una empresa lo conseguirás con tus empleados, ni si te viene una señora a limpiar la casa conseguirás que haga exactamente lo que tú le dices en el momento en que tú le dices. No, nadie lo consigue, ni lo consigue un presidente con todos sus ciudadanos, ni los consigue un tirano con todos sus súbditos. Si vas buscando la obediencia total, absoluta e inmediata, te vas a estrellar contra la pared. Tienes que hacerte la idea de que a tus hijos les vas a decir, haz esto o no hagas aquello, ten cuidado, no te subas allí, por favor no hagas tanto ruido, cuidado, no empujes a tu hermano que se le puedes hacer daño. Y si se lo dices bien,
la mayoría de las veces te va a obedecer y las veces en que no te obedezca, que las habrá, que habrá algunas, pues no tienes que hacer nada especial. Solamente seguir igual, írselo diciendo. Otro problema ético con las consecuencias es que lo mismo que los castigos intentan basar el comportamiento de los niños en el miedo. No se puede basar una ética, una moralidad en el miedo. El miedo al castigo o el miedo a las consecuencias es lo mismo. Es decir, enseñarle a mis hijos que no tienen que hacer determinada cosa porque si la hacen les castigaré, o enseñarle a mis hijos que no tienen que hacer una determinada cosa porque si la hacen habrá unas consecuencias. Consecuencias que se da por sentado que serán consecuencias inmediatas, consecuencias para la persona que ha hecho ese acto, que ha tenido esa conducta, y consecuencias desagradables para la persona que ha tenido esa conducta. No, perdona. El que no roba porque le pueden pillar, pero cuando sabe que seguro que no le van a pillar, sí que roba, ese no es una persona honrada. Ese es un ladrón cobarde. Yo no educo a mis hijos para que sean ladrones cobardes. Yo educo a mis hijos para que sean personas honradas. Es decir, hay que hacer lo correcto, hay que hacer el bien, sin esperar a cambio ningún premio. El bien no se hace para conseguir un premio, el bien se hace porque eso es lo que hay que hacer. Y el mal no se evita por temor al castigo o a las consecuencias. El mal se evita porque eso es malo y hay que evitarlo, no hay que hacer ciertas cosas. A mucha gente parece que esto les sorprende horrores. Parece que hay gente que es incapaz de comprender que exista otra manera de sustentar una ética que no sea a base de castigos, premios, consecuencias, temor, esperanza de recompensa. Bueno, a lo mejor yo no los veo así precisamente porque mis padres no me castigaron jamás. Y por lo tanto he tenido la experiencia de ver que se puede intentar hacer en la mayoría de los casos lo correcto sin esperar un premio, sin necesitar un castigo. Doy gracias a mis padres por haberme educado así, doy gracias a mis padres por haberme hecho descubrir que no necesito ni castigos ni premios para seguir viviendo. Pero quizá lo más retorcido del asunto, lo más inmoral, es que toda esta cuestión de las consecuencias se basa sobre un fundamento absolutamente falso. Es decir, el niño tiene que aprender que sus acciones tienen consecuencias. Y, insisto, consecuencias que damos por supuesto que van a ser consecuencias bastante inmediatas y van a ser consecuencias negativas para la persona que ha hecho algo mal. Tiene que aprender que en la vida real las acciones tienen consecuencias. Perdona, eso es totalmente falso. En la vida real la mayoría de las acciones no tienen consecuencias. Bueno, consecuencias en una teoría metafísica un poco, es decir, sí, vale, todo lo que haces, hay una acción, hay una reacción, sí, vale, todo de una manera u otra va a tener una consecuencia. Ahora, una consecuencia inmediata, negativa para el que ha obrado mal y positiva para el que ha obrado bien. No, en la mayoría de los casos no la hay. Es decir, fumas y no tienes un cáncer de pulmón. La mayoría de la gente que fuma no tendrá jamás un cáncer de pulmón. Y los que tengan un cáncer de pulmón lo van a tener después de 20, 30, 40 años de fumar. Fumas y no parece haber consecuencias. Al menos para ti. Hay otras consecuencias. Eso no significa que se pueda fumar. Hay otras consecuencias para otras personas. Fumas en casa y por el solo hecho de fumar en casa, tus hijos tienen un riesgo mayor de sufrir una otitis, de sufrir una bronquitis, de sufrir un ataque de asma. Eso está demostrado. Ahora, sigue siendo verdad que la mayoría de los niños, la mayoría de los días del año, aunque sus padres fumen,
no tienen consecuencias, no tienen bronquitis, no tienen asma, no tienen otitis. Conduces bajo los efectos del alcohol y es muy probable que no pase nada. No ha habido consecuencias. En la vida real haces cosas mal y no tienen consecuencias. Y alguna vez puede que conduzcas bajo los efectos del alcohol y atropellas a otra persona. La consecuencia ha sido para el inocente, no para ti. A ti no te ha pasado nada. Bueno, si te pilla la policía puede que te pongan una multa, que te metan en la cárcel. Si te das a la huida no te pasa nada. ¿Robas un banco? ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que tienes dinero y te puedes comprar cosas y te lo puedes gastar en fiestas. Esa es la consecuencia. Es decir, en la vida real no es cierto que actuar mal te produzca a ti una mala consecuencia. Solo a veces, en la mayoría de los casos no. Por lo tanto, no podemos sustentar ahí la educación moral de nuestros hijos, porque pronto verán que en realidad no suele haber consecuencias. Si yo el único motivo que tengo para obrar bien es evitar las consecuencias de obrar mal, lo único que tengo que hacer es obrar mal con cuidado y sin que me pillen. Y ya está todo solucionado. Muchas gracias.